¿Cómo se sienten en este ambiente diferente, verdad? Que muchas veces nosotros decimos, cuando experimentamos tiempos como estos, decimos, pero ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué algún momento no asistí a una iglesia? ¿Por qué no leí la Biblia? Y ahora más bien, quizás el plan de Dios fue tenerle aquí, en este lugar precisamente, para que usted escuche la palabra de Dios. Amén. Porque si no estuviéramos en este lugar, ¿cómo podríamos escuchar la palabra de Dios? Ya sabiendo que quizás en la calle muchas veces no nos hablan mucho de la Biblia, ¿verdad? Más bien hay personas que nos incitan al mal antes que al bien. Entonces en esta tarde estamos aquí con el propósito de compartir la palabra de Dios. Así es que dígale al hermano que está a su lado, al amigo que está a su lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dígale al hermano que está a su lado. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. En esta tarde traigo una palabra para ustedes, una palabra de esperanza, ¿verdad? Quizás muchas veces para ustedes mucho más se les va a tornar difícil que alguien les dé una palabra de esperanza, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren que nos enfrasquemos en lo que estamos viviendo y son aparentemente nuestros amigos, pero más bien nos hundimos más muchas veces, ¿sabes? Pero en esta palabra que el Señor nos da en esta tarde, traemos esperanza de parte de Dios para sus vidas. El Señor dice en su palabra, si ustedes pueden abrir en Jeremías 29:11, si pueden abrir sus Biblias. Si los hermanos nos pueden ayudar a buscar a los hermanos, por favor, ayuden a buscar sus Biblias. Jeremías en el Antiguo Testamento, Jeremías 29:11. Está en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la Biblia, hermano? Jeremías 29:11. Amén. Vamos a ver cuál es el pensamiento de Dios para con el ser humano. Vamos a leer lo que Dios tiene. 29:11. Dice la Biblia, ¿cuántos se encontraron ya? Amén. ¿Encontramos por ahí? Amén. ¿Sí encontramos? Amén. Vamos a leer ¿qué dice la Biblia en Jeremías 29:11? A ver, ¿va a leer acá? Vamos a leer todos. 1, 2, 3. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y que se haga pensamientos de paz y no de mal, para que Amén. Amén. Porque yo sé pensamientos de qué? De paz y de bien tengo para ustedes. Este es el pensamiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, de prosperidad. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces, esa es la esperanza a la cual nosotros nos acercamos. Esa maravillosa esperanza de Jesucristo que nos da en su palabra. Y usted puede decir como ejemplo, póngame un ejemplo de esperanza. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estuvo crucificado en la cruz? ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántas personas estaban al lado de él? ¿Cuántos estaban? Jesús estaba en medio cuando estaba crucificado, sí. Dos, ¿verdad? ¿Qué
eran los que estaban ahí? Ladrones dicen, ¿verdad? Dos ladrones. Ahí vamos a ver, los dos eran malos. Nosotros decimos o nos han dicho, el buen ladrón y el mal ladrón. No, los dos eran malos. Por eso estaban como ladrones, o eran ladrones, no estaban como ladrones. Eran ladrones y estaban crucificados y tenían que pagar esa condena. Estaban ahí porque tenían culpa. Pero sin embargo Jesús estaba sin ninguna culpa. ¿Y por quién estaba ahí Jesús? Por nosotros, por todos nosotros. Por todos nosotros estaba Jesús ahí. Entonces, muchas personas podemos estar mal en algún momento, como esos dos ladrones, pero lo que hace la diferencia en los dos ladrones y lo que puede hacer la diferencia en cada uno de nosotros, ¿cuál es? Dios, pero ¿cómo se identificó aquel hombre que fue perdonado por Jesús en su momento? Porque reconoció todos sus pecados. Entonces, para reconocer nuestros pecados, ¿qué nos hace falta? Acercarnos a Dios, pedir perdón a Dios. Es sentir dentro de nosotros que le hemos fallado a Dios. Entonces, ese momento, el buen ladrón que lo llaman, él aceptó y dijo, yo realmente he fallado. El que está ahí va a morir por mí, sin haber cometido ningún pecado, va a morir por él. Y él siendo bueno va a morir. Y yo estoy aquí porque soy culpable. No tuvo tiempo, si usted se da cuenta, no tuvo tiempo para hablar con Jesús y venir a él y decirle, mira, tú eres Jesús, yo creo en ti, perdóname. No tuvo tiempo. Si se da cuenta usted en la historia, si lee la Biblia, no tuvo ningún tiempo de conversar con Jesús. Pero sin embargo, vemos que Dios conoce nuestro corazón. Él conoce cada corazón y sabe en qué área usted y yo le fallamos a Él. Entonces, vemos que este ladrón, dentro de su corazón sintió eso que se llama arrepentimiento. Se arrepintió y aceptó al que tenía enfrente como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino a través de ¿quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Entonces, vemos que ese ladrón se arrepintió y halló esperanza en ese momento. Imaginémonos por un momento lo que estaba pasando ahí. Jesús en medio, dos ladrones a sus costados. Los ladrones estaban sentenciados, iban a morir. Sí o sí, iban a morir. ¿Cómo se sintiera usted si nos ponemos a pensar? ¿Cómo se estarían sintiendo los dos de ahí? Desesperadamente, ¿verdad? Estaban desesperados y no tenían esperanza alguna. Sin embargo, los dos, si usted se da cuenta, la gracia de Dios les permitió que los dos ladrones tuvieran al Salvador del mundo enfrente de ellos. Pero solo uno se atrevió a creer en él. Solo el uno aceptó que Jesús podía darle salvación. ¿A qué punto? Al punto que dice, ¿qué le dice el ladrón? ¿Qué le dice a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Imagínese usted esta frase poderosa. Esta frase poderosa no era de cualquier humano natural. Era que el Espíritu Santo de Dios habló a aquel ladrón y le hizo entender quién era el que estaba enfrente.
y que el que estaba enfrente, llamado Jesús de Nazaret, podía salvarle. Entonces por eso dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si nos damos cuenta, entonces en esta tarde lo que le quiero traer a ustedes esta palabra de esperanza, que si nosotros nos arrepentimos delante de Dios, reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, tarde o temprano, el primer paso es ser libres interiormente en la comunión con Dios. Cuando usted es libre interiormente, después puede fluir, porque la Biblia dice que lo que abunda en el corazón habla la boca. Si en su corazón está la palabra de Dios, usted va a ser de testimonio para esas personas que le miran. Usted ya no va a volver al pasado, sino usted va a empezar a ver hacia el frente. Entonces en esta tarde, esta palabra de esperanza llega a su vida. Espero que usted coja esa palabra, y cualquiera de nosotros podemos acercarnos a Jesús, siempre y cuando el primer paso es reconocer que nosotros no somos autosuficientes. No hemos podido y no podremos solos salir adelante. Necesitamos de la presencia de Dios para poder caminar, para tener esa sabiduría, para hacer las cosas y tomar nuevas decisiones a las que hemos tomado antes. Porque el hecho de haber tomado malas decisiones, estamos en este lugar, ¿sí o no? Pero si usted toma la decisión de volverse a Dios de todo corazón, de acercarse a Jesús, de pedirle perdón y vivir para Él, Él nos va a dar una nueva manera de pensar, porque todo comienza aquí, usted aquí en esta parte que se llama mente. Usted piensa: hoy voy a hacer esto, me voy a ir a este lugar, voy a mentir. Todo está aquí. Pero usted, cuando acepta a Jesús en su corazón, van a haber dos espíritus: el espíritu del enemigo, que le está tratando de influenciar de mal manera, y va a estar el espíritu de Dios, que le va a influenciar de buena manera para obedecer a Dios y decirle no a su carne, no a sus malos pensamientos, no a sus malos hábitos, y decirle sí a la presencia de Dios, sí a la sanidad, sí al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia que solamente Dios puede traer a cada uno de sus corazones. Amén. Amén. El segundo paso es el arrepentimiento. Como ya lo estábamos diciendo, podemos abrir nuestras Biblias en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Esta es una palabra grandiosa y maravillosa para cada uno de nosotros, y así no fue dada para un pueblo que estaba en pecado, y hoy nos está el Señor hablando a cada uno de nosotros. Amén. Está en el Antiguo Testamento. Número. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Amén. ¿Sí encontramos? Sí. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos leer 7:14.
nuestra primera frase, si se humillare mi pueblo, ¿no es cierto? Ahí nomás, miren, esto es algo grandioso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a cuántos de nosotros nos gusta humillarnos? ¿Verdad que a nadie? Es muy difícil para el ser humano humillarse. Y menos decir, yo le voy a pedir perdón a la persona que me hizo un mal. Menos. El ser humano se enfrasca en que yo soy mejor que tal persona. Yo soy más blanco, yo soy más grande, yo soy más robusto, yo tengo un mejor apellido. El ser humano no le gusta humillarse. Por eso es necesario venir a la presencia de Dios. Y el Señor dice todo lo contrario a lo que el ser humano nos ha enseñado o la que la sociedad nos enseña. Dice el Señor, el que quiera ser el primero del reino de los cielos, sirva a los demás aquí en la tierra. Es lo contrario. No es que yo soy el mejor y por eso me sirven. No, el Señor dice que el que quiera ser el primero en el reino de los cielos debe servir a los demás aquí. Entonces vemos que para el ser humano es muy difícil humillarse. Inclusive ante nuestros padres, ¿verdad? No hagas esto. No, usted no me puede mandar a la finalidad, soy mayor de edad. La mamá con lágrimas muchas veces, mi hijo, no hagas esto. Como que no nos gusta someternos. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios. El ser humano debe someterse a Dios. Porque si no nos sometemos a Dios, tarde o temprano, otra vez volveremos a caer en lo mismo. Entonces dice, si se humillara mi pueblo. Si usted y yo nos humillamos en esta tarde y dejamos que Dios ponga de su Santo Espíritu en nosotros y haga la obra, usted y yo vamos a ser personas diferentes. Vamos a encontrar, en ese momento vamos a abrir nuestros ojos espirituales y vamos a encontrar el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. No es que usted no tiene un propósito por el hecho de estar aquí. Usted tiene un propósito aún más grande, porque tiene experiencias, tiene vivencia que contar a los demás. Hay jóvenes que están perdidos y quizás usted va a ser la herramienta que Dios va a utilizar, la persona que Dios va a utilizar para ir a ese pueblo, a ese lugar, para hablar de la palabra de Dios, para decir, sí, Dios puede cambiar vidas, me cambió a mí. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, Él me restauró, Él me levantó y hoy estoy viviendo para Él. Aquí está mi familia, Dios ha cambiado todo. Tengo un gran propósito en Dios. Ese es el propósito de su vida. Ese es el propósito en esta tarde de estar compartiendo con usted la palabra de Dios. Ahora, como ejemplo de arrepentimiento, usted dice, hablemos de un ejemplo de arrepentimiento. Cuando Jesús estaba caminando, hubo un hombre que estaba subido a un árbol. ¿Cómo se llamaba ese hombre? No, un pequeñito. Zaqueo. Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo era un hombre pequeño que estuvo subido a un árbol. Era tan pequeño como Jesús le seguía muchas multitudes, muchas personas. Entonces no podía ver a Jesús. Él dijo, mi plan es el siguiente, me subiré a un árbol poderlo ver por lo menos. Entonces se subió a un árbol, Jesús estaba pasando y Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Baja del árbol, hoy me quedaré en tu casa. Y Zaqueo, muy feliz, porque era un hombre que estaba perdido, era un hombre que tenía una gran posición, era un hombre que tenía mucho dinero, porque era un hombre cobrador de impuestos. Vamos a decirlo, relacionando a lo de hoy, podríamos decir que era un cobrador de la electricidad, de la luz, de lo que sea, algo como esto, relacionado con eso, pero tenía mucha influencia y tenía dinero de por medio. Y la gente lo veía mal.
lo veía mal aquel hombre llamado Zaqueo. Entonces Jesús, eso está en el libro, vamos a leer para que ustedes vean que estamos hablando de lo que está en la Biblia. Abran sus Biblias en Lucas 19, eso está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento, desde la mitad hacia la derecha. Mateo, Marcos, Lucas 19:9. ¿Qué les dije? ¿Mateo o Lucas? Lucas, perdón. Lucas 19:9. Está bien. Lucas 19:9. Ajá. Amén. ¿Encontramos? Amén. ¿Tenemos? Lucas 19:9. ¿Qué dice? ¿Pueden dar lectura? Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa. Amén. También es hijo de Abraham. Amén. ¿A quién le dice eso? A Zaqueo. A Zaqueo. Entonces, cuando la gente estaba viendo mal a Zaqueo, cuando Zaqueo era mal visto, viene Jesús y le dice: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta usted que cuando Jesús llega a nuestras vidas, no solamente llega a mi vida, sino llega para los que están en la casa? Entonces tenemos que ver la gracia y la misericordia de Dios para nuestras vidas hoy en día. Cuando Jesús llega, cuando Jesús llega a nuestros hogares, Él trae salvación para nuestras vidas. Entonces, lo que vemos es la gracia y la misericordia en este hombre. Para muchas personas, este hombre llamado Zaqueo no era el mejor hombre, era muy mal visto. Y por eso mucha gente no creyó en Jesús en aquel entonces, porque decían: ¿cómo es posible que el Hijo de Dios esté con cobradores de impuestos? No creían en Jesús por ese motivo. Pero Jesús más adelante dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y dice también: yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Entonces vemos que Jesús tiene gracia y tiene misericordia con cada uno de nosotros si nos humillamos delante de Dios. Si nos humillamos delante de Dios. Amén. Amén. Vamos pasando a lo que significa el tercer punto que tengo como nombre o frase: el perdón. El perdón es una palabra muy poderosa que, si usted entiende lo que realmente es el perdón, y aquí quiero referirme, que muchas veces el ser humano dice que le perdone Dios, pero yo a esa persona no le perdono. O le perdona de labios, le da la mano, inclusive le abraza, pero y el corazón. Y lo más interesante es que delante de Dios nosotros podamos pedir perdón y perdonar de corazón, porque Dios conoce. Si usted lo hace ya por darle la mano para que
que no moleste o algo así, eso Dios lo conoce. Entonces vamos a hablar lo que significa el perdón. Mateo 6:14. Mateo 6:14. Vamos a hablar sobre el perdón. Jesús nos enseñó a perdonar. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 6:14. Amén. Si se da cuenta, muchas veces nosotros decimos que le perdone el Señor, pero nosotros no. Porque si ustedes perdonan sus pecados, el Padre también les perdonará a ustedes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros no nos hemos equivocado? ¿Quién no ha dicho una mentira? ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? Amén. Leímos al comenzar, decía, yo tengo pensamientos de bien para todos ustedes. Esos son los pensamientos de Dios. Entonces vemos que es muy poderoso y muy necesario que usted y yo aprendamos a perdonar. Ahora yo le pregunto en esta tarde, ¿usted tiene rencor en contra de alguien? ¿O siente que ya ha perdonado? Cuando le vinieron trayendo, o el que le hizo la llamada para que le cogiera, ya vamos entendiendo, ¿verdad? Pero hoy quiero que entienda claramente que esa persona que hizo eso no lo hizo por malo. Las muchas familias, nuestros padres, nuestros seres queridos lo hacen porque nos aman, porque no quiere que estemos perdidos, quiere que cambiemos, quiere que tengamos un futuro. Lo hacen por amor, no lo hacen por maldad. Entonces la Biblia dice que aprendamos a perdonar. Entonces espero que usted tenga en su corazón, esté presto a perdonar a aquellas personas que le hicieron daño. Inclusive a muchas personas que nos han llevado a cometer pecados, cosas que no debimos haber hecho nunca. Pero siempre el ser humano, por lo general, tendemos a equivocarnos. Eso es normal del ser humano. Es como si podemos recordar cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto. El Padre dijo, no coman de ese fruto, del resto disfruten, pero de este no coman. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la carnalidad del ser humano? La flaqueza. Tendemos a desobedecer. No somos obedientes. Y tarde o temprano, impulsiva. Por eso mismo dice la Biblia que debemos dejarnos gobernar por el Santo Espíritu de Dios. Porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra también, ¿cuál era el propósito de estar aquí en la tierra? De darnos salvación, de morir por nosotros, pero también era darnos ejemplo que es posible obedecer a Dios. Porque había muchas tentaciones que Jesús sufrió. Tuvo hambre, tuvo sed, se encontró por el camino con muchas personas que quisieron causarle daño, hacerle enojar. Pero sin embargo Jesús salió de todo eso y no pecó, no cayó en la tentación. Y cuando el enemigo vino a tentarle, ¿de qué manera Jesús resistió a Satanás? Cuando Jesús estuvo ayunando 40 días, ¿de qué manera respondió cuando el enemigo vino a tentarle y dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿De qué manera Jesús respondió a tal ataque del enemigo?
Lo que le dijo Jesús fue, no solo de pan, antes de eso dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? La mejor arma que usted puede tener en contra de la influencia del enemigo a su mente, cuando lance tentaciones a su vida, es que usted diga, la palabra me dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando usted sabe cómo atacar con la misma Biblia al enemigo, el enemigo huye de su vida. Entonces vamos viendo lo que significa o es la grandeza de tener el perdón, de poder perdonar nuestros errores o los errores de los demás, lo que cometieron en contra de nosotros. Y mira la grandeza de Jesús, lo que hace en Lucas 23:34. Vamos a nuestras Biblias. Lucas 23:34. Esta es una enseñanza de lo que Jesús 23:34. Lo que Jesús hizo cuando estaba crucificado. Filipenses 4:13. Ajá. Eso es lo que repetimos al comenzar. Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Vamos a ver una muestra de lo que es realmente el perdón. Porque como dije, el perdón para nosotros se ha vuelto algo muy difícil, algo muy duro realmente en nuestras vidas. Pero miren un ejemplo de perdón. Pueden leer Lucas 23:34. Amén. Miren, ¿en qué momento Jesús pide por misericordia por aquellos que le estaban crucificando? Imagínense que usted estaba siendo crucificado y tiene la capacidad para decir, Padre, perdónales, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien hace algo mal en contra de nosotros, tenemos que tener espiritualmente la capacidad para perdonar a esas personas. De eso estamos hablando, y Jesús nos enseña que es posible pedir al Padre que les perdone las ofensas. Así es que usted, cuando esté enfrentando estos problemas de perdón, recuerde que Dios ya le perdonó a usted. ¿Y por qué usted no puede perdonar a su hermano, a su prójimo? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos que se redujeron a dos? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Con qué nomás? Con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y miren que lo que rodea este mandamiento es todo. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento. Y después de ese, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces que ni el segundo hacemos, menos el primero. Entonces tenemos que nosotros primero amar a Dios sobre mi familia, sobre mi esposa. Está en primer lugar Dios, porque Él me creó, Él se merece en primer lugar. Y después está mi familia, los que estamos cerca. Entonces vemos que Jesús tuvo la capacidad de decir, Padre, perdónales porque ellos no saben
lo que hace. Tuvo misericordia incluso con aquellas personas que estaban ahí riéndose de él, burlándose de él, diciendo: pues si eres hijo de Dios, bájate. Como le dijo el ladrón, el mal ladrón: si eres hijo de Dios, bueno, bájate y sálvanos a nosotros también. Se estaba burlando. Por eso digo que la gracia y la misericordia se muestra a través de Jesús para todos, como a esos dos ladrones. Jesús estuvo para los dos ahí. La diferencia hace que el uno aceptó quién era el que tenía enfrente, que era el Salvador del mundo. El otro dijo: no creo en él, porque si fuera lo que dice, se bajara y nos salvara a nosotros. Pero ese no era el propósito de Dios, porque si Jesús se bajaba de la cruz, no había salvación para nadie. Porque por la sangre de Jesús, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que se abrió la gracia y trae salvación para todos nosotros. Amén. Amén. Vamos al último punto, acerca de la restauración. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí necesitamos y queremos restaurarnos, ¿verdad? Queremos restaurarnos. Vamos a hablar de eso un momentito. Y vemos que Jesús nos habla acerca de la restauración. Y podemos abrir nuestras Biblias en Joel, el capítulo 2, el 2:25 de Joel. Está en el Antiguo Testamento. No sé si han escuchado ese libro. Está en el Antiguo Testamento. El Señor trae restauración, y aquí en el libro de Joel 2:25 está hablando de la restauración que Él puede traer para cada pueblo. En el tiempo antiguo habían muchos pueblitos en sí que estaban en constante guerra y sobre todo en contra del pueblo de Dios. Entonces Dios siempre al pueblo de Él les daba la victoria. Aquí vemos que en Joel 2:25, ¿alguien puede leer? ¿Lo encontró? Amén. Yo les devolveré, dice la palabra de Dios, lo que se comió la langosta. O sea, lo que dañó los frutos en aquel entonces, dice el Señor, yo los devolveré. El Señor viene para restaurar nuestras vidas. Él quiere restaurar nuestras vidas. Podemos abrir nuestras Biblias en Juan 21:15 para ver en el Nuevo Testamento acerca de lo que Dios restaura en nuestras vidas. Y tenemos aquí un ejemplo con este hombre llamado Pedro, cuando le niega a Jesús. Y podemos, Juan 21, el libro de Juan o San Juan. San Juan. San Juan 21:15. Amén. Aquí tenemos este gran ejemplo de un hombre llamado Pedro. ¿Ustedes sí sabían que él fue el quien le negó a Jesús? 3 veces. Imagínense ustedes, pensemos por un momento. Pedro, muy cerca de Jesús, aprendiendo de Jesús, orando. Inclusive dormía en carpas y todo lo demás. Estaba todo el tiempo rodeado de los discípulos y con Jesús. Y Juan dice, antes de negarle, dice: no, Señor, antes que arresten a Jesús, ¿qué le dice Juan? Pedro, le dice: si vienen a atacarte lo que sea, nosotros, yo estaré aquí, incluso daré mi vida por ti. Pero Jesús le dice: hoy
antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Se da cuenta que el ser humano muchas veces es impulsivo. No, es que yo no voy a caer nunca más. Pero ¿quién nos da la garantía que no vamos a caer nunca más? Si estamos separados de Dios, menos podremos alcanzar lo que estamos diciendo. Y entonces dice la palabra de Dios en Juan 21:15. ¿Alguien puede leer hasta el 17? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón dijo más que esto, respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se insistió de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Amén. Miren, yo me imagino a este hombre pensando no fallarle a Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo. No queremos, pero a veces nuestra carnalidad nos empuja, nos jala. Y por eso necesitamos del Espíritu de Dios para poder resistir a la tentación que el enemigo nos pone. Y vemos aquí en este hombre llamado Pedro que Dios o Jesús en aquel momento no le recriminó, más bien le levantó, le aceptó así como estaba. Así que la palabra de hoy para su vida en esta tarde, antes de terminar, es que el Señor quiere traer restauración a su vida. No importa en lo que usted se ha equivocado últimamente. No importa en lo que se ha equivocado últimamente. Pero el Señor quiere restaurar su vida. Él quiere levantarle de donde usted está. Así es que usted no se sienta menos, no se sienta lo peor, porque lo que primero hace el Señor cuando viene a su vida, a su corazón, es traerle libertad. Aunque usted esté aquí encerrado en este momento, lo más importante es que usted tenga libertad en su corazón. Y hablamos del perdón, hablamos de la restauración que solamente el Hijo de Dios puede traer a cada uno de nuestras vidas. ¿Cuántos aceptan ese perdón de Dios en esta tarde? Levante su mano. ¿Aceptamos el perdón de Dios? Amén. Porque todos en algún momento nos hemos equivocado. Todos nos hemos olvidado de Dios. Hemos puesto nuestros pensamientos antes que la palabra de Dios. Es que yo pienso que soy bueno, dice el ser humano. Es que yo pienso que solo puedo cambiar. Es que pienso que no soy una mala persona. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios a ver qué dice la palabra de Dios de nosotros. La Biblia dice que nosotros con pensar mal o desear a la mujer de nuestro prójimo solo aquí, delante de Dios, ya cometimos pecado. Solamente con usted enojarse en contra de su prójimo, ya cometió un pecado, se enojó. Entonces el Señor nos está llamando para restaurarnos en esta tarde. En conclusión, el Señor no vino por los perfectos. Cuando Jesús vino, ¿a quién vino a buscar? A los que estaban perdidos. Jesús se encontraba con aquellas personas que tenían necesidades, que estaban enfermos. Entonces, pero por eso venía la mujer del flujo de sangre. Y si ustedes saben, esta historia es muy grandiosa porque esta mujer tuvo tanta fe que solamente con tocar al maestro, con tocar el manto, fue suficiente para que sea sana. Entonces es acercarnos a Jesús creyendo
que Él está aquí. Creer que Él puede hacer el cambio en cada uno de nuestras vidas. Vamos a ir por último al libro de Mateo 11. Mateo, el capítulo 11. Amén, tenemos. Amén. Mateo 11:28, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Venid a mí, solo uno, muchos, todos los que estéis, yo los haré descansar. ¿Quiere usted descansar en la presencia de Dios de hoy en adelante? Dice la Biblia que aunque usted estuviera con cadenas, porque muchas veces estamos con cadenas espirituales, no las vemos, pero lo que usted tiene dentro de su corazón son cadenas. Muchas veces cadenas generacionales. ¿A qué nos referimos con cadenas generacionales? Muchas veces el enemigo ha trabajado tanto en las familias que si su abuelito era alcohólico, su papá lo mismo, y yo soy el nieto, o en esa cadena hemos venido siendo alcohólicos. Eso es una cadena generacional, que si usted no abre sus ojos espirituales y no las rompe en el nombre de Jesús, va a seguir. Nosotros tenemos que romper esas cadenas generacionales, esos vicios. No los vemos, pero dentro de nosotros son cadenas que le están atando a ofender a Dios, a vivir incumpliendo su palabra, a seguir pecando, nos incita a pecar. Entonces tenemos que acercarnos a Dios, y solamente, la Biblia dice que solamente Jesús puede romper esas cadenas que están dentro de nosotros. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? ¿Han aceptado a Cristo en su corazón? ¿Aquí en el centro o afuera? Aquí. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. En esta tarde vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Si saben lo que es orar, es conversar con Dios. Y la mejor oración que usted puede hacer es: Señor, aunque esté encerrado, hablando humanamente, mi corazón está en libertad, mi vida está en libertad. Y qué precioso será cuando usted llegue a su casa, sea un hombre nuevo, una mujer nueva, para los que le miran alrededor. Eso es lo que queremos. Y sabe una cosa, la Biblia nos garantiza que si nos acercamos a Dios y le creemos a Él y vivimos junto a Él, cerca de Él, Él dice que nos va a dar esa libertad en familia, en nuestra casa. Porque yo creo que usted tiene el anhelo de ser mejor, tiene el anhelo de ser diferente, tiene el anhelo de cambiar. Porque usted debe saber que su vida no termina aquí. Aquí es donde comienza su vida. Porque si estaba muerto en delitos y pecados, eso fue antes
De hoy en adelante usted es nuevo en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Un fondo, por favor, pueden poner. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde usted está, cierre sus ojos por un momento y comience a darle gracias a Dios porque le permite vivir. Quizás muchas personas han perdido su vida ya, pero usted está de pie y yo estoy de pie, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nuestras vidas. Ahí donde usted está, diga: Señor, abre puertas, Padre, para ese propósito en mi vida. Me declaro libre, Señor, por la sangre de Jesús. Tú eres mi Padre, Dios. Aquí estoy delante de tu presencia. Sé que delante de ti toda cadena de esclavitud es rota en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos declaramos en libertad, en bendición, en abundancia. Tengo el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y contra estas cosas el enemigo no puede hacer nada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.